Creación de música individual y grupal. Instrumentos musicales. Música instrumental. Improvisar música es hablar con sonidos. En esta sesión se practicará la improvisación con instrumentos musicales. Antes de comenzar a pensar en posibles clasificaciones de instrumentos musicales, según sus características comunes, podríamos pensar en otra primera diferenciación que distingue dos tipos o clases de instrumentos musicales. Convencionales. Se le llama así a aquellos instrumentos que vienen utilizándose históricamente en la música por regla, norma o convención dentro de un género, estilo o tipo de música en particular. Este tipo de instrumentos son aquellos que al escucharlos inmediatamente los asociamos a un tipo de música en particular. Ejemplo, el violín, música clásica; el acordeón, chamamé; guitarra eléctrica, rock. Un ejemplo de los instrumentos convencionales que comúnmente nosotros conocemos. Ahí vemos en la imagen el arpa, la guitarra, bongos, raspadores, tambores y una serie de instrumentos de percusión como de cuerda, ¿verdad? Podría haber más, como el piano, el trombón, la trompeta, el saxo. Esos son los instrumentos convencionales. No convencionales. Se le llama así a aquellos instrumentos musicales que son creados con fines artísticos, de investigación, humorísticos u otros, y que no se pueden asociar a un tipo de música en particular. Por lo general, este tipo de instrumentos se parecen a otros y suelen ser realizados con materiales cotidianos y reciclables como descartables. En música se les suele llamar cotidianófonos, por estar construidos con materiales de uso cotidiano. Vemos en la imagen unas tapitas y podríamos ver que hay un alambre que une las tapitas y podríamos llamar que son pequeños instrumentos de percusión, tanto de tapitas plásticas como tapitas metálicas. Y abajo podríamos observar un botellófono hecho con material reciclable. Este tipo de instrumentos creados con materiales descartables se le llaman no convencionales. Clasificación según Sanch o Armbruster. El sistema de Sanch o Armbruster, el sonido se produce gracias a la vibración de un cuerpo, que origina una determinada frecuencia en la onda sonora. Sabiendo esto, Victor Maillon realizó en 1888 una propuesta de división de los instrumentos musicales en 4 familias: autófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos. Autófonos. El material produce sonidos por sí mismos. Pueden ser de percusión, pinzamiento o con lengüetas vibrantes. Membranófonos. Se produce el sonido por medio de una piel o membrana, estableciéndose dos subgrupos según si tienen entonación dada o no. Cordófonos. El sonido es producido por cuerdas bien pulsadas o bien frotadas. Aerófonos. El aire es el productor del sonido, dividiéndose a su vez en los de lengüeta simple y doble, con boquilla o con bisel. A partir de esta clasificación, Armbruster y Sanch establecieron un sistema que subdivide estos 4 grupos atendiendo a planteamientos que permiten abarcar todo el instrumental y no solamente el europeo. El sistema de Armbruster y Sanch parte de la existencia de 4 clases, ya mencionadas, llamadas idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos. A su vez se dividen en subclases, órdenes y subórdenes en un sistema jerárquico, de lo más general a lo particular, según el cual se van especificando cada vez más las características de los instrumentos. Supone un sistema universal y abierto. Las subcategorías internas no parten de un mismo principio, sino que dependen de las propiedades del grupo principal. Por ejemplo,
Los aerófonos se dividen en dos categorías, según la columna de aire este o no limitada por el instrumento, mientras que los membranófonos lo hacen en relación con la forma del instrumento. Partiendo de estos principios, von Borstel y Sachs crearon una serie de tablas sistemáticas en las que se representa la clasificación del instrumental. En la primera aparecen los números correspondientes al instrumento, en la segunda una definición que ayuda a situarlos y en la tercera o bien un ejemplo aclaratorio o en la zona del mundo donde se puede encontrar, entre otros, dichos instrumentos. El sistema cuenta con más de 300 categorías con una especificación creciente proporcional a la cantidad de cifras. Las categorías principales son las siguientes. Idiófonos. El sonido se produce por la vibración del propio cuerpo del instrumento, es el caso de los numerosos instrumentos de percusión. Y entre ellos se clasifican los idiófonos punteados, idiófonos por fricción, idiófonos soplados. Hay muchas más clasificaciones de los instrumentos idiófonos. Membranófonos. El sonido es originado por la vibración de una membrana como sucede en los tambores. Entre la clasificación tenemos tambores golpeados, tambores punteados, tambores friccionados, membranas resonantes. Cordófonos. Producen el sonido por la vibración de una o más cuerdas, por lo que incluye a los instrumentos tradicionales conocidos como de cuerda percutida. Cordófonos simples. Cuerdas sobre un soporte tenso. Cordófonos compuestos, la caja de resonancia está integrada. Les repetimos que los cordófonos son todos los instrumentos que llevan cuerda. Aerófonos. El sonido se origina por la vibración del aire en el cuerpo del propio instrumento, pero no porque vibren membranas, cuerdas u otros elementos. Entre la clasificación de ellos tenemos aerófonos libres e instrumentos de soplo.